Buenas, hoy estamos por acá con física. El tema que veremos hoy es el sonido. Hay unas cosas bien importantes con relación a este fenómeno físico, ¿ok? Aspectos importantes sobre el sonido. El sonido es un fenómeno físico que es percibido por el oído. Bastante lógico, ¿verdad? El sonido es producido por la vibración de objetos. ¿Qué significa? Que todo aquello que vibra emite sonidos. Cuando nosotros golpeamos algo, cuando caminamos, cuando crujimos nuestros dedos, cuando hablamos, todos son vibraciones que se producen, ¿ok? Generando entonces esto que conocemos como sonido. El sonido no se puede propagar en el vacío, ya que necesita un medio que puede ser sólido, líquido y gaseoso. Recuerden que eso lo vimos en el tema pasado, que fueron el tema de ondas mecánicas. El sonido es una onda mecánica, de lo cual es importante saber que la velocidad o rapidez es mayor en los sólidos que en los líquidos y que es mayor en los líquidos que en los gases. Es decir, ¿dónde se propagaría el sonido mucho más rápido? ¿En la pared de nuestra casa o en el aire? En la pared se propaga más rápidamente. Por eso que a veces ustedes ven que algunas personas colocan un vaso en la pared o en la puerta. ¿Por qué? Porque a través de las paredes, a través de la madera, el sonido viaja más rápidamente, se intensifica. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. En el agua es de 1500 metros sobre segundo. Y en el hierro, por colocar un ejemplo, es de 5000 metros sobre segundo. Fíjense cómo las velocidades van aumentando. ¿Ok? El aire es gas, 340. El agua es líquido, 1500. Y el hierro es sólido, 5000. A medida que estamos cambiando de medio, él se va haciendo más rápido. Es más rápido en los sólidos, luego en los líquidos y por último es mucho más lento en los gases. La unidad con la que se mide el sonido es el decibel, en honor al gran científico Alexander Graham Bell, quien fue el inventor del teléfono. El instrumento más usado para medir la intensidad del sonido es el osciloscopio. Es el nombre del instrumento que utilizamos para medir el sonido. Las ondas producidas por el sonido se conocen también como ondas sonoras. ¿Ok? Ya obviamente, si son ondas que producen sonido, pues se llamarán ondas sonoras. Las ondas sonoras siempre son ondas mecánicas y longitudinales. Recuerden que vimos dos tipos de ondas mecánicas, las longitudinales y las transversales. Las transversales eran las producidas como el movimiento de una cuerda cuando la sacudimos, y las longitudinales eran aquellas que se producían en el mismo sentido del movimiento. ¿Por qué son longitudinales? Porque vibran en el mismo sentido en el que avanzan. Por eso son longitudinales. El sonido viaja más rápidamente en el aire cálido, ya que al aumentar la temperatura también aumenta la agitación térmica de las moléculas de los gases que integran el aire, lo que favorece que se propague la vibración. Es decir, mientras el aire aumenta su temperatura, la onda de sonido viajará más rápidamente. ¿Por qué? Porque aumento de temperatura significa desorden de las moléculas, y ese desorden de las moléculas es aprovechado por el sonido para favorecer su velocidad. Muy bien, vamos a resolver algunos problemas. El primer problema dice así: al estallar una granada es escuchada por un joven luego de 2 segundos. Determine la distancia a la que se produjo la explosión. Recuerden que la velocidad siempre va a ser igual a distancia sobre tiempo. Ahora bien, como lo que está viajando es el sonido, la velocidad la conocemos. La velocidad son 340 metros sobre segundos. ¿Ok? El tiempo me lo están dando. El tiempo son 2 segundos. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? Nos está pidiendo la distancia. Ok. Entonces la distancia se consigue de la siguiente manera. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. 340 por 2, ¿cuánto va a dar?
va a dar entonces 680. Y como la unidad en la que estamos midiendo son metros, porque recuerden que son 340 metros sobre segundo, entonces esto nos estaría dando 380 metros. Esa sería la distancia a la que ocurrió la explosión. Otro problema más, dice, determina la longitud de onda de una onda sonora cuya frecuencia son 340 Hz. 340 Hz, lo vimos la clase anterior. Lo que es la velocidad de una onda era igual a la longitud de onda, que se escribe con este símbolo, por la frecuencia. ¿Ok? ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la longitud de onda, es decir, nos están pidiendo. Entonces, bueno, como es sonido, recuerdo que la velocidad del sonido son 340 metros sobre segundos. 340 metros sobre segundos. La velocidad, metros sobre segundos. Muy bien. Y la velocidad, va a ser igual entonces a la longitud de onda, que se escribe con este símbolo, una letra griega que se llama lambda, multiplicada por la frecuencia, que en este caso me lo están dando, que son 340 Hz. Y si recordamos, Hz era lo mismo que 1 entre segundos. Muy bien, ¿qué ocurre entonces? Bueno, el 340 que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿Y cuánto es 340 entre 340? Obviamente eso va a dar 1. Entonces la longitud de onda en este caso sería 340 y este 340 que está multiplicando pasa dividiendo. 340 entre 340 nos da entonces 1 metros, porque es la unidad con la que estamos trabajando. La longitud de onda en este caso sería 1 metro. Un problema más dice, al estallar una granada es escuchada por un joven luego de 10 segundos. Determine la distancia a la que se produjo la explosión. Estamos entonces en este problema que está acá. Vamos a hacerlo un poco más directo. La distancia, en términos generales, va a ser la velocidad multiplicada por el tiempo. Como en este caso estamos hablando de sonido, cada vez que hablemos de sonido en el aire, la velocidad va a ser 340 metros sobre segundo. ¿Ok? Metros sobre segundos. Y el tiempo me lo está dando el problema, me dice que son 10 segundos. 10 segundos. Bueno, acá este segundo se va con este segundo y me va a quedar metros. 340 por 10, ¿cuánto nos va a dar entonces? Nos va a dar 3.400 metros. Es decir, que esta persona va a estar a 3.400 metros del lugar de donde ocurrió la explosión. Este problema dice, determina la longitud de onda de una onda sonora cuya frecuencia es 680 Hz. Muy bien, vamos a hacerlo de forma directa. La longitud de onda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. ¿Ok? De forma directa. ¿Cuánto es la velocidad? Estamos hablando de una onda sonora en el aire, entonces ya sabemos que son 340. ¿340 qué? Metros sobre segundos. Muy bien. ¿Y la frecuencia de cuánto es? La frecuencia sería de 680 Hz. Y ya recordamos que Hz es lo mismo que 1 sobre segundos. Acá segundo se cancela con segundo y queda 340 entre 680. ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar 0,5 o lo que es lo mismo un medio. ¿Un medio de qué? Un medio de metro. Si lo quisiéramos llevar a centímetros, pues serían 50 centímetros. A ver, avanzamos. Un problema más. Dice, un hombre se encuentra a 680 metros de un cañón. Si en cierto instante se hace el disparo, después de cuántos segundos el hombre escucha el sonido. Entonces, en este caso nos están pidiendo el tiempo. Recuerden que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Así se calcula. Es la misma fórmula, solamente que está despejada. ¿Cuál es la distancia? La distancia serían 680 metros. ¿Y cuál sería la velocidad? Recuerden que estamos hablando del sonido en el aire. Y el valor de la velocidad entonces va a ser 340 metros sobre segundos.
metros sobre segundos. ¿Cuántos son entonces 680 entre 340? Eso nos sale a 2. Como estamos hablando de tiempo, se cancelan los metros y me quedan los segundos. Es decir, la solución sería 2 segundos. Un problema más dice, determine la frecuencia de una onda cuya longitud de onda es 34 metros. Ya les dije en el problema anterior que la frecuencia es igual a longitud de onda por frecuencia. Pero como en este caso me están preguntando la frecuencia, entonces eso va a ser la velocidad entre la longitud de onda. Entonces, ¿cuánto es el valor de la velocidad? Recuerden que estamos hablando de sonido en el aire, así que la velocidad son 340 metros sobre segundo. Siempre que hablemos de sonido en el aire, hablamos de 340 metros sobre segundos y la longitud de onda me la están dando en este caso que son 34 metros. Muy bien, en este caso metros se va con metros y dividimos 340 entre 34, eso va a salir a 10. ¿10 qué? 10, 1 sobre segundos. ¿Eso qué unidad me da? Me da los hertz. Recuerden que 1 entre segundo es hertz. Muy bien, un hombre se encuentra a 340 metros de un cañón. Si en cierto instante se hace el disparo, ¿después de cuántos segundos el hombre escucha el sonido? Entonces, en este caso nos están pidiendo tiempo. Tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es la distancia? 340 metros. A ver, ¿y cuál será la velocidad? La velocidad, recuerden que estamos hablando del sonido, así que sería 340 metros sobre segundos. Muy bien. Entonces, 340 entre 340 nos va a dar un segundo. Muy bien. Un problema más. Dice, determine la frecuencia de una onda cuya longitud de onda es 68 metros. Bueno, frecuencia, entonces va a ser igual a velocidad sobre longitud de onda. La velocidad sería entonces 340 y la longitud de onda sería entonces 68. Tendríamos que hacer esta división. ¿Cuánto será 340 entre 68? Eso nos estaría dando entonces 5. 5 que, recuerden que frecuencia nos va a dar en hertz, que se escribe HC. Muy bien. Vamos con un problema más, dice así. A ver, antes vamos a recordar lo que son las partes de una onda. Longitud de onda sería el largo de la onda, la amplitud, ¿verdad? Y del sonido sabemos que a mayor amplitud, mayor intensidad de sonido. Entonces el problema es el siguiente. Según el gráfico, ¿cuál de los dos casos la onda presenta mayor intensidad? Bueno, a mayor amplitud, mayor intensidad de sonido. Significa que este tiene mayor intensidad de sonido porque tiene mayor amplitud, tiene mayor A. Fíjense que la A es la que está acá al costado, para este es 5 y para este es 2, significa que esta tiene mayor amplitud, por tanto tiene mayor intensidad de sonido. Un problema más, a ver, recordamos, a mayor amplitud, mayor intensidad de sonido. Y nos dice acá, según el gráfico, ¿cuál de los dos casos la onda presenta menor intensidad? En este caso, la menor intensidad sería este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la amplitud es menor. A menor amplitud, menor intensidad de sonido. Es decir, que esta onda se va a escuchar mucho más fuerte y esta se va a escuchar mucho más suave, a diferencia del caso anterior, que señalamos la que se escuchaba más fuerte. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase.